Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Es un gozo poder compartir juntos el estudio de la palabra de Dios por medio del libro El Camino a Cristo. Le agradecemos a Dios quien nos permite nuevamente poder continuar. Sabemos que cada viernes ha sido de gran bendición para nosotros y sabemos que hoy no será lo contrario. La palabra de Dios siempre nos nutre, nos llena, así que hoy no será la excepción. Y donde quiera usted se encuentre, sea muy bienvenido. Gracias por acompañarnos noche a noche. Esperamos que siempre tenga ese deseo, ese gozo de aprender de la palabra de Dios. Así que antes de empezar, los invitamos a orar. Así que, Rafaelito. Bien, familia, vamos a orar en esta noche. Es un privilegio poder compartir nueva vez y seguir la temática de este maravilloso libro. Pero antes de estudiar la palabra de Dios, debemos pedir la dirección del Espíritu Santo. Ahí sigue donde quiera estés. Acompáñanos en esta breve oración. Padre Celestial, te alabamos, te damos gracias por el maravilloso regalo de un día más de vida. Y gracias por las bendiciones que has traído con este mismo. Te rogamos, Señor, que al estudiar este maravilloso libro, al seguir con el capítulo 4, tu Espíritu Santo pueda estar en medio nuestro, instruyéndonos y poniendo palabras en nuestros labios y también en cada corazón que a esta hora, Señor, se acerca para escuchar tu palabra. Bendícenos, guíanos, bendice a cada amigo que verá este tema, que está viendo este tema a esta hora y que sea de gran bendición para su vida. Cada familia representada pueda recibir la bendición de la salvación que ofrece Cristo Jesús al morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Que tu paz, tu amor y tu bendición sea derramada en cada uno de los que escuchen este tema ahora en vivo y más adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, ahora entonces entramos al capítulo 4, ¿verdad? El camino a Cristo. Ya hemos navegado una parte importante, los 3 primeros capítulos de este maravilloso libro y seguimos con la oferta, ¿verdad? Así es. Aquel que quiera el libro está gratuito, solo escríbanos a Facebook, mensaje de vidas y podemos hacerle llegar un ejemplar de este maravilloso libro. Será de gran bendición para su vida, para su familia y al leerlo va a poder encontrar ese camino que todos deseamos encontrar muchas veces cuando nos hemos perdido, ese camino que queremos encontrar cuando estamos faltos de paz, cuando estamos faltos de amor, cuando los problemas agobian. Sabemos que ese camino es Cristo Jesús, quien dijo: yo soy Amén. el camino, la verdad y la vida. Así que, ¿qué nos dice el capítulo 4, Ana? ¿Cuál es su título? ¿Qué Bueno, podemos decir de este maravilloso título del capítulo 4? el capítulo 4 tiene un título muy interesante: ¿Cómo obtener la paz interior? Cuando hablamos de paz, yo creo que eso es algo desde la niñez que hemos tratado de, el ser humano busca paz. En nuestro país anda buscando de paz, el presidente promete paz. La paz siempre es algo que un ser humano la anda buscando y siempre alguien la ofrece. Tal persona dice, bueno, haz yoga que esto te traerá paz interior. Pero sabemos que al final todo eso es una paz pasajera. Los hombres prometen y muchas veces no cumplen. Entonces, y el ser humano siempre anda buscando la paz. Pero hoy aprenderemos por medio de la palabra de Dios cuál es la verdadera paz. Cuál es esa paz interior que nos puede llenar por completo y no va a ser una paz pasajera, sino una paz eterna que nos ofrece Cristo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. En un mundo, Ana, donde muchas veces cuando hay conflictos entre diferentes opiniones en los países, se quiere buscar la paz a través de la guerra. Es decir, se quiere buscar, el sentido es que a veces queremos buscar soluciones, estar bien discutiendo, peleando. Y al final, cuando se desata un conflicto, sea familiar, sea entre amistades, sea entre países, vemos que lo que menos hay es paz. Me llama la atención, Ana y amigos que nos sintoniza, el título, porque dice: ¿cómo obtener la paz interior?
no dice la paz exterior. Y me llama la atención poderosamente porque nosotros vivimos en un mundo de apariencia. Entonces a veces aparentamos estar bien. Hay matrimonios que aparentan, wow, pero qué pareja esa, mira qué bien se ven, qué bonita casa tienen, wow, pero mira qué bien se viste fulano, qué bien se ve. Y pareciera que esa persona vive en paz, vive seguro, vive confiado, vive en un hogar confortable. Y a veces nosotros, con los seres humanos, caemos en esa tendencia de vivir de la apariencia, pero con un corazón desmoralizado, con un corazón destrozado, dolido, atormentado, y queremos darle una mano de pintura. Era el caso del joven rico. Era rico, si era rico andaba bien vestido, bien montado, quizá en un burro del año en aquel tiempo, un camello del año, pero el punto es que el muchacho no tenía paz. Mas, sin embargo, se le presentó la oportunidad de la paz y la despreció por la apariencia. Puede ser tu caso, puede ser mi caso, que la verdadera paz, esa paz que el mundo no entiende, esa paz que Jesús prometió darnos si le buscamos, puede ser que la estemos despreciando, rechazando por la apariencia. Dijo San Agustín, un obispo hace muchos años, que no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Wow. Y esa misma frase también la han modificado. Yo creo que fue, si no recuerdo, Gandhi, que dijo que no es más feliz quien más tiene, sino quien más disfruta lo que tiene. Es decir, a veces nos afanamos por tener y tener y tener y no disfrutamos lo que tenemos. Exacto. Y no hay paz. Porque cuando tú no puedes disfrutar una casa que tú porque estás afanándote por otra, entonces no es más feliz, no es que es malo tener, sino que cuando tú no tienes ese afán de buscar más, puedes disfrutar lo que tienes. Y la paz consiste en disfrutar eso. Pero más que todo, disfrutar la vida, disfrutar la salvación y disfrutar el perdón, que es el tema central que vamos a tratar en este punto de esta noche, Ana. Así que vamos a entrar de lleno. ¿Cómo obtener la paz interior? Así es. Solo mientras hablaba me vino a mi mente que me recordé que en esta semana estaba leyendo un artículo en el cual decía que muchas personas creen que van a encontrar la felicidad, que también sería la paz, porque los mantendría tranquilos, con obtener una casa o un carro del año. Mas, sin embargo, dice que muchas personas viven estresadas simplemente porque se levantaron tarde y no llegaron a tender su cama. Entonces dice que lo que a esa persona le trae paz y tranquilidad es haber dejado su cama tendida. Otras personas dicen que lo que les trae paz es simplemente salir y respirar rápido un aire puro. Entonces a veces queremos o nos esforzamos por querer algo grande cuando quizás nuestra tranquilidad puede empezar por hacer cosas insignificantes. Cosas que quizás en ese momento no valoramos. Hay mujeres que no nos podemos ir a dormir si en el fregadero o en el lavadero, como se le llame, hay trastos sucios. Como que eso no nos deja tranquila, como que es una carga en los hombros, pero si la cocina quedó limpio, uno duerme en paz tranquilo. Entonces a veces simplemente si usted lavó sus trastos va a dormir tranquilo y si alguien le lava los trastos por usted, está tranquilo. El problema es que mañana va a haber trastes sucios. El problema es que si nos enfermamos, los trastes no va a haber quien los lave. Me recuerda el caso de cuando Jesús estaba en la casa de Lázaro, sus dos hermanas, ¿verdad? Que María está ahí escuchando la palabra, buscando esa paz, esa necesidad, mientras Marta está ocupada en los quehaceres. Y pierde ese momento de recibir esa paz que solo puede dar Jesús en el corazón del ser humano. Y Jesús le dice, Marta, Marta, Martita está muy afanada por los asuntos. Es necesario estar tranquila. Mira, María ha cogido la mejor parte. De modo, Ana, que lo que acaba de decir tiene mucho peso en el tema que vamos a tratar para así dar inicio, y es que muchas veces las cosas que verdaderamente nos traen felicidad, nos traen paz interior, nosotros la dejamos como de último. Y los quehaceres, hay que levantarse, hay que trabajar, y los quehaceres siempre están ahí, los problemas siempre están ahí, los pagos de los biles siempre están ahí. Cada mes regresa. Las enfermedades llegan, las preocupaciones llegan. Entonces, pero qué bueno es poder estar en paz con Dios y con los demás a pesar de las circunstancias que tenemos que enfrentar en la vida. La diferencia está cuando no estamos en paz,
y también tenemos que enfrentar las circunstancias, muchas veces favorables, muchas veces adversas que tenemos que enfrentar en la vida. Entonces ahí es que la dificultad se torna más terrible. Porque si estamos en paz con Dios y en paz con nuestros semejantes, pues si la loza se puede lavar, amén. Pero si no se puede, puedes dormir en paz, porque una loza sucia no te va a hacer más feliz ni menos feliz. Entonces el punto es, con lo que tú acabas de decir, que a veces estamos buscando la paz en cosas que no producen paz. Así es que vamos entonces a iniciar con lo que es la primera parte de este tema, cómo obtener la paz interior. Y dice un versículo aquí de Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prosperará, y quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Es decir, Ana, que según lo que el capítulo 4 nos dice, esa paz viene de arrepentimiento, de recibir el perdón de Dios. Amén. ¿Qué puedes decirnos de esa parte? Mientras el pecado continúe en nosotros, no llegaremos a tener esa paz. ¿Por qué? Porque el pecado no ha transformado nuestra vida. El pecado, al tener pecado, aún continuamos haciendo las cosas que hieren a Dios o que hieren a nuestros semejantes. Entonces, eso no nos va a tener tranquilidad ni la paz. Cuando nosotros reconocemos que estamos mal, que necesitamos de un Salvador, que necesitamos que Él nos ayude, nos libre, nos quite lo que hay dentro de nosotros y confesamos, no diciéndolo de los dientes para afuera, sino con un corazón contrito y humillado, entonces Él nos da el perdón. Y cuando Él nos da ese perdón, entonces ahora en nuestro corazón puede haber paz. Muchas veces hemos ofendido a una persona o la hemos hecho sentir mal, pero qué bien se siente uno cuando llega esa persona y le dice, mira, te ofendí, discúlpame. Y si esa persona viene con una sonrisa y le dice, claro que te perdono, oh, la carga que yo llevaba en esos hombros automáticamente se desaparece y en mi corazón hay paz. Por eso el perdón es algo maravilloso que más bien no podemos explicar, ni siquiera imaginarnos lo que estuvo dispuesto a hacer Dios, enviar a su Cristo Jesús simplemente para que nosotros pudiéramos ser perdonados. El pecado ya nos tenía, la paga del pecado es muerte, estábamos destinados para morir, mas sin embargo Dios envía a su Hijo para que ahora por medio de Él podamos recibir ese perdón que nos traerá paz. Amén. Hay algo que no es arrepentimiento o que no es perdón o no es la forma como Dios nos perdona. Y podemos ver casos bíblicos como Jacob buscando agradar a su hermano, le envía muchos regalos delante, buscando agradarlo, buscando recibir el perdón de su hermano. Muchas veces los seres humanos nos pintamos a Dios de esa manera, como que es necesario para que Dios me perdone que yo tenga que hacer algo, un sacrificio, una procesión, una penitencia, que tengo que rezar 200 Padre Nuestro, que tengo que hincarme en un guayo, que tengo que subir una escalera de rodillas, que tengo que ayunar 20 días para que el Señor me perdone. Yo he escuchado esa expresión, Ana, yo no sé si tú lo has escuchado, personas que dicen, no, para que Dios me perdone, que Dios no puede perdonarme así. Y ese es un error muy grave, porque el perdón de Dios no se basa en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. El perdón de Dios se manifestó en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dice que en Romanos 12:18 que Dios en la cruz estaba reconciliando al ser humano consigo mismo. Quien vino a buscar la reconciliación fue Dios con el ser humano. Por eso él mismo se atreve a decir, el mismo Jesús, mira, si tu hermano peca contra ti, es decir, si tu hermano te ofende, ve tú, arregla la cuenta con él, arregla la situación. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que ese es el Dios que él vino a representar, que es el Dios que él vino a darnos a conocer, un Dios que no está esperando
que nosotros hagamos penitencia o que vayamos, sino un Dios que nos está ofreciendo el perdón. La cuestión es que nosotros muchas veces no queremos recibirlo. Entonces, el arrepentimiento es aceptar el pago hecho por nosotros. Esa es una parte importante. La otra parte importante es que el arrepentimiento, ¿verdad? Cuando yo me arrepiento y busco el perdón o acepto el perdón de Dios, también yo acepto que Dios tiene una conducta diferente a la que yo estoy llevando, ¿verdad? Porque la conducta que yo llevo contraria a la justicia de Dios, contraria a la ley de Dios, fue la que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Y es lo que muchas veces perdemos de vista, Ana, que no entendemos que Dios me perdona. Pero si yo me sigo comportando como estoy comportándome, entonces no estoy valorando el perdón de Dios. Recuérdense que lo hemos dicho en ocasiones anteriores, que la gracia, el perdón, esa misericordia de Dios es transformadora. No solo nos perdona, Dios también nos regenera, Dios nos cambia. Por eso es que el arrepentimiento, como decíamos en el capítulo anterior, es un cambio de los patrones mentales. Entender que yo estoy mal, que como yo pienso, como yo actúo, es contrario, que eso está mal, que eso le causa sufrimiento a mi semejante, como tú decías, pero también le causó sufrimiento a Dios. Adiós. Entonces ahí es que lo del arrepentimiento, cuando yo me arrepiento y veo que mis pecados llevaron a Cristo a la cruz y que mis pecados afectan a los seres que me rodean. Entonces esa parte no debemos perderla de vista, porque hasta que nosotros no estemos en paz con Dios, que no aceptemos que Él vino a ofrecernos el perdón, no vamos a tener paz interior, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. De modo que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. El único que puede darnos paz es aquel que nos creó, aquel que conoce nuestro interior, aquel que es nuestra paz, Cristo Jesús. Amén. Y algo más importante que debemos de recordar, que al único que podemos confesarle nuestras faltas es a Dios. El único que puede perdonarnos y limpiarnos es solamente Dios. Si nuestros pensamientos, o vamos a decir, si mi pecado es algo interior, al quien le tengo que confesar ese pecado es a Dios. Dios, tuve un pensamiento que no estuvo correcto, perdóname. Señor, vino una emoción, yo me molesté contra alguien y eso no estuvo correcto, perdóname. Solamente el único que va a perdonar ese sentimiento, ese pensamiento es Cristo Jesús. No hay ningún hombre que pueda perdonar ningún pecado. Ahora sí, ¿en qué momento yo puedo ir y pedirle perdón a un hombre? Es cuando si fue una ofensa que yo le hice específicamente a esa persona. Y algunas veces también cuando vamos con una persona o podemos hacer quizás público, si hicimos una ofensa pública, quizás también podemos pararnos y decir, si en caso yo te ofendí por algo, discúlpeme. Esa no es un perdón de corazón. Cuando uno ofende a alguien, debe ir directamente con esa persona y decirle, te ofendí, te hice sentir mal, perdóname, causé que pasara esto. Así como le confesamos, y de por cierto debemos de confesarle a Dios exactamente lo que pasó. Señor, perdóname porque hoy mentí. Ser específico. Ser específico. No tenía que mentir y lo hice, perdóname. Perdóname porque me airé, no me tenía que enojar y en ese momento me enojé. A Dios le gusta que nosotros le digamos las cosas específicas, así como cuando tenemos peticiones y le pedimos, Señor, sáname porque me siento mal, tengo dolor de cabeza. De igual manera, cuando le pedimos perdón, seamos específicos de qué es que quiero que Dios me perdone. Así como también hay peticiones, debemos de decirle lo mismo. Y de igual manera a nuestro prójimo, en el momento que lo ofendimos, dice que ni siquiera debiéramos de ir a la cama antes de dejar todas las cosas a cuenta, de que todo quede claro. Si yo ofendí a mi esposo, no puedo irme a dormir, le debo de pedir disculpas a él para que durmamos en paz y para que él duerma en paz. Y qué mejor si uno soluciona todo y duerme en paz. Amén. Tiene mucho peso el punto que tú acabas de ahí aclarar, y es de pedir
perdón por lo específicamente, porque el hacer eso es reconocer que yo estoy faltando ahí. Porque yo digo, Señor, perdóname en todo lo que fallé en este día. Es como quien dice, bueno, tú lo sabes todo. No, porque el arrepentimiento es reconocer, ¿verdad? Y humillarme de que yo tengo un problema. Concha, mira, Señor, es este el asunto. El asunto es mi lengua, que no lo puedo controlar. Entonces ahí, en la palabra de Dios, yo voy a encontrar instrucción para un problema específico. Porque ese es el punto, por ejemplo, Ana, que un médico, tú vayas a un médico y tú le digas, bueno, me duele todo el cuerpo. Entonces, o yo tengo todas las enfermedades, te va a dar. Entonces el médico es específico, usted tiene gripe, le va a dar para la gripe. Entonces así es Dios. Dios, encontramos detalles hermosos en la Biblia donde de cada falta, de cada debilidad que el ser humano cojea, Dios tiene una solución. Y es lo que Dios quiere que nosotros veamos en nosotros, que entendamos, para que podamos acudir a Él en esa solución. Mírame, Señor, este es mi debilidad, este es mi pecado, este es mi problema. Entonces en su palabra el Señor me va a dar instrucciones de qué cosas hacer, de qué cosas hacer, dejar de hacer. Porque, por ejemplo, cuando el problema es la vista, el Señor dice, el que aparta su vista. Cuando el problema es que no escucho, dice, el que aparta su oído del consejo de la madre, el consejo del padre, las consecuencias. Entonces yo tengo que ver, pero es aquí que yo estoy fallando, es que yo no escucho. Pero es aquí que yo estoy fallando, es que yo tengo este tipo de pensamientos. Entonces el Señor puede ahí ayudarme más fácil. Recuérdese que nosotros estamos tratando, o el Señor está tratando con personas con las cuales Él se comunica, sí, a través del Espíritu Santo, pero a través de la palabra. El Señor no viene a hablarnos directamente. Entonces, por eso debemos ser específicos para buscar soluciones específicas. Y un punto muy vital, Ana, es el que acabas de decir en esta parte que dice así, que confesemos unos a otros vuestros pecados. Ese es un punto que a veces se pasa por alto, que es como yo debo ir a decirte a ti todos mis pecados. No, es que si yo te ofendí a ti, cometí pecado contra ti, debo pedirte perdón a ti para estar en paz contigo. Exacto. Por ese perdón debe nacer de un corazón contrito y humillado por el Espíritu Santo. Recuérdese, un poder maravilloso que convence. ¿Que convence de qué? De pecado. De pecado. Entonces, algo muy interesante es que muchas veces, aún lo que llamamos cristianos, a Dios no lo comemos a besos y hablamos mucho de Dios y somos panas full de Dios y nos llevamos lo más bien con Dios, supuestamente, pero no nos llevamos bien con nuestro prójimo. Y el apóstol Juan es claro, categórico, específico, directo cuando dice que el que dice que ama a Dios, al cual no ha visto, pero por eso su hermano tal es mentiroso. Es decir, que si nos decimos, yo me arrepentí, y no tratamos bien a nuestros hermanos, y no he pedido perdón al que yo ofendí, y me cae gordo el vecino, y me cae gorda la suegra, y me cae gordo el pastor, y me cae... Espérate, que el asunto con Dios es diferente. El asunto con Dios es muy diferente. Dios dice que donde se muestra, es lo que quedó especificado en la palabra y lo que vino a demostrar Jesús, que donde se muestra que tú estás en paz con Dios, es cuando estás en paz con tu prójimo. Es todo lo contrario. Nosotros a veces queremos estar en paz con el jefe y en guerra con todos los compañeros de trabajo. Mas, sin embargo, la muestra es que cuando estamos en paz con todos los compañeros de trabajo, vamos a estar en paz con el jefe, porque es muestra de que estamos en la verdadera paz, la paz que vino a presentarnos, a ofrecernos, a regalarnos Cristo Jesús. Ahora, Rafaelito, yo te haré una pregunta. ¿Qué pasa si yo trato de no ofender a mi prójimo, trato de no ofender a Dios, pero ahora qué pasa si me ofenden a mí? Es el punto que dijo Jesús. Si tu hermano peca contra ti, es decir, si te ofende a ti, ve. Porque eso fue lo que hizo Dios. Porque ¿quién pecó? ¿Dios contra el hombre o el hombre contra Dios? El hombre contra Dios. Y vemos que desde el principio quien está, por eso Dios estaba en Jesús reconciliando consigo al mundo, porque de tal manera, Juan 3:16 no podemos dejar de mencionarlo, amó Dios al mundo que Dios a su Hijo unigénito. Es decir, Dios es que busca al ser humano. Adán, ¿dónde estás tú? Dios es que lo busca después que el hombre peca. El Espíritu Santo, el tema pasado, un poder que convence, Jesús lo dejó para que nos convenciera de pecado. Es decir, ¿quién está buscando arreglar la situación? Dios con nosotros. Entonces, si Dios... Y es un punto importante, Ana, que a veces perdemos de vista. Si esa manera de tratar a los demás, si ese amor que motiva, esa motivación de amor
de sentirme incómodo porque alguien ofendió, porque alguien me ofendió, no está obrando en mi vida, yo tengo que pedirle a Dios por eso. Porque a veces Amén. aún los que nos llamamos cristianos, pasamos por alto que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros actuamos conforme al modelo presentado en la vida de Jesús. Amén. Y no es algo que nace de nosotros, no, por más que nos esforcemos. Es una obra de Dios. Por eso dice el libro de Proverbios que la senda de los justos es como la aurora del día que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y otra frase importante es la que le dijo Jesús a Nicodemo, que el que es nacido del Espíritu es como el viento, que no sabe de dónde viene ni hacia dónde va, porque ahora es dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Así que vemos qué importante es el perdón hacia nuestro prójimo, perdonar a los que nos ofenden, perdonar si yo ofendí, pero sobre todo pedirle perdón a Dios. Y Dios es tan bueno. Hebreos 4:15 dice que tentado en todo de la misma manera que nosotros, que fue Jesús, aunque sin pecado, puede compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce cuáles son nuestras debilidades y se compadece de ellas, porque Él vino a este mundo, se hizo 100% hombre, así que Él conoce la necesidad de un ser humano, qué se siente tener hambre, qué se siente si alguien te ofende, qué se siente ser tentado a cada momento por el enemigo. Así que Él se compadece, Él conoce la debilidad, pero Él también nos da el ánimo y nos dice, si yo vencí, ustedes también pueden vencer al mundo como yo vencí. Y que ese poder, el cual, recuérdense que sobre Jesús posaba el Espíritu de Dios, y lo fortalecía, pero que Jesús demandaba, pedía a Dios, cada día oraba para enfrentar las diferentes adversidades de la vida, para que le diera poder. Del mismo modo que ese poder, se lo prometió a los discípulos, dijo, recibiréis poder. Y el Espíritu Santo ese es el que fortalece el ser interior para que nosotros podamos actuar de una manera contraria a la que nosotros estamos habituados. ¿Sabes qué es difícil? Por ejemplo, yo vengo de República Dominicana y uno lo que está acostumbrado a comer arroz, habichuela, carne, pescado, pero tú vienes aquí, te juntas con guatemalteco, entonces te van a dar tamales. Está mal. Entonces cuando Ana nos invita a nosotros a la casa, aparecen unos tamalitos. Entonces uno se va habituando al principio, que tamal, oye, ¿qué es eso? Entonces, del mismo modo, hay que probar con Jesús. Probar, porque a veces nos acostumbramos tanto, estamos tan habituados al pecado que creemos que no hay otra manera de hacer las cosas. Entonces, tanto intentarlo de manera contraria y no hemos conseguido la paz, porque el ser humano no ha podido conseguir la paz, lamentablemente. Y tenemos grandes ejemplos con grandes hombres de ciencia, empresarios, ricos, artistas, que no han conseguido la paz. Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad a esta oferta que nos hace Jesús? Aquí dice Ana, y es lo que acabamos de decir ahora, que la única razón por la cual no tenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillarnos, a humillar nuestro corazón, ni a cumplir las condiciones que impone la palabra de Dios. Se nos dan instrucciones explícitas en cuanto a este asunto. Es decir, a veces nosotros pedimos perdón así de manera global para no reconocer y humillarnos. Cónchale, Señor, yo lo que soy chismoso. Ese es mi problema. Mi problema es que yo odio, soy rencorista. Ese es mi problema. Entonces el Señor tiene soluciones específicas, así como un médico tiene medicina para cada enfermedad. Así que qué mejor este día de que cada uno de nosotros le confesemos hoy a Dios cuál es nuestra falta. Cada uno de nosotros tiene diferentes situaciones, sufre de diferentes tentaciones. Así que hoy es un buen día para que cada uno de nosotros le confesemos a Dios cuál es mi problema, cuál es lo que a mí me aflige y para que Dios me ayude a mí en ese problema específico. Así que pidámosle a Dios en este día, antes de acostarse o en este momento, si usted también quiere hacerlo, confiésele a Dios. Él tiene los oídos atentos a que cada uno de nosotros hablemos con Él y confesemos y le digamos nuestra carga y Él está ahí listo
y fiel para perdonar y ayudarnos a seguir hacia adelante con esa carga que tenemos. Dice que la confesión de nuestros pecados no debe ser arrancada. Es una parte muy importante porque a uno desde niño, o uno tiene muchas veces la mala costumbre heredada, si un niño ofende a otro, es decir, pídale perdón a su hermanito. Y el niño muchas veces, o uno cuando era niño, o cuando no entiende lo que es esa confesión, lo hace por respeto, lo hace porque es papá que está hablando, lo hace impulsivamente, pero ya porque lo dijo papá, pero uno no entiende. Entonces, así muchas veces nosotros pintamos a Dios como que Dios quiere, arrepiéntete, como que Dios está hablando así. Y mira, Isaías 1:18 es muy importante que nosotros podamos en esta ocasión traerlo a colación, que el Señor dice, venid a mí luego y estemos a cuenta. Y esa expresión, Ana, de venir estemos a cuenta es como ven y razonemos. Ven y razonemos. Entonces, el perdón, Dios en su palabra da razón de por qué debemos apartarnos del pecado. No es una orden categórica. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado, hermano. No, es que vea las consecuencias de tus pecados, las consecuencias de tus acciones, que al fin afectan de manera directa a Dios. Porque cuando nosotros pecamos contra nuestro prójimo, pecamos contra la propiedad de Dios. Y por eso David, al haber mandado a asesinar a Urías, al haber convivido con una esposa que no era la de él, dijo, he pecado contra Dios. Porque el pecado lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, Amén. Él cargó con el pecado del mundo. Entonces, directamente el pecado afecta a Dios. Entonces, pedir perdón como por pedirlo, como por estar bien contigo. Bueno, y no le pido perdón a Ana, no me va a dar los tamales. Es decir, a veces nosotros, Ana, pedimos perdón a Dios y a nuestros semejantes, pero buscando una ventaja. Es decir, cónchale, yo tengo que arrepentirme porque que si yo no me arrepiento, si yo no voy al cielo, yo no voy a recibir las bendiciones, yo no voy a recibir el aumento salarial, es decir, buscando un beneficio. Pero el perdón de que estamos hablando es un perdón que viene de un corazón que aunque no reciba nada, lo que quiere es estar en paz. Amén. Que aunque no reciba nada material o halago, quiere estar en paz. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos paz interior. Amén. Aquí continúa diciendo, el pueblo de Israel tenía una conexión directamente con Dios. Ellos podían ir directamente allí a hablar con Él. Ellos podían escuchar su voz también. Mas, sin embargo, como cualquier ser humano, hoy tenemos la dicha todos de tener una Biblia en nuestra mano. Muchos lugares hasta las regalan. Y de paso, si usted quiere una Biblia, también escríbanos que con mucho gusto le enviamos una. La tiene online y si no sabe leer, la tiene en audio. En audio. Así que ya hay diferentes medios por los cuales se puede estudiar la palabra de Dios. Mas, sin embargo, uno dice, en vez de yo estudiar la palabra de Dios para que me quite esto que me atormenta, mejor busco un psicólogo. En vez de yo decirle a Dios, Señor, estoy teniendo problemas en mi hogar, con mi familia, no, mejor tengo que buscar a un psicólogo familiar, o voy a leer un libro que escribió tal persona que sobre ayuda para la familia, para los hijos, para el matrimonio, o tengo una preocupación, primero voy y busco a quién me lleva a tal sitio para resolver. Más, sin embargo, nuestra solución simplemente a veces está a pocos metros, hincarse de rodillas y pedirle a Dios. Y eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos tenían la dicha de tener una conexión directamente con Dios, mas sin embargo ahora dicen, no, pero ¿para qué hablar directamente con Dios? ¿Por qué no mejor buscamos un rey? Mejor que un rey nos gobierne al pueblo para que sea más fácil. Siempre el ser humano tratando de, supuestamente, de ayudar a Dios o creer que un hombre va a solucionar nuestros problemas cuando un hombre no puede hacer nada por nosotros. Ningún ser humano, Dios a todos nos dio la misma capacidad, todos tenemos los mismos dedos, los mismos brazos. Así que no hay ningún hombre que pueda resolver
lo que Dios puede hacer, lo único que Dios puede hacer por usted. Y a veces está tan cerca con simplemente usted elevar una oración hacia el trono de los cielos para que Dios nos escuche. Pero aquí, como al pueblo de Israel, ellos se apartaron de Dios queriendo buscar un gobernador, y ya debido a eso, entonces, cuando antes había bendición, entonces vienen problemas. Eso es lo que nosotros nos buscamos. A veces, en vez de resolver nuestros problemas se empeoran más porque estamos buscando la solución en el lugar equivocado. Y el problema de los israelitas es el mismo problema que acarreamos nosotros. Los israelitas, quizás, Ana, viendo, dijeron, cónchale, pero mira, aquella nación tiene un gobernante y esa nación se ve próspera, se ve en paz. Pues, ¿qué tal si nosotros también pedimos uno? Es lo que nosotros hacemos. Cónchale, pero mira, fulano tiene una casa de campo. ¿Y qué tal si yo también me compro una? Pero fulano se va de vacaciones a cada rato. Yo también necesito. Y a veces creemos que la paz es ausencia de problemas o un lugar específico. La paz es estar en armonía con la palabra de Dios. La paz es aceptar que Dios vino a perdonarte. La paz no es ausencia de problemas. La paz es poder estar haciendo la voluntad de Dios sin importar el problema que tú estés pasando. La Amén. paz es estar en las manos de Dios aunque te estés muriendo. La paz es aceptar que Cristo Jesús pagó el precio de tu salvación. Que hay guerra, hay rumores de guerra, pero que tú puedas estar en paz. Por ejemplo, nos está amenazando una pandemia. Podemos ser afectados por ella. Podemos morir en esta pandemia, pero también podemos morir de un ataque cardíaco, podemos morir de un accidente, de cualquier cosa podemos morir. Pero podemos morir en paz. Para morir en paz hay que estar esperanzado en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces tú puedes morir en paz. De lo Amén. contrario, no vas a tener paz porque estás pensando, cónchale. Es decir, no vas a morir en paz. Es estar pasando situaciones difíciles, pero tener la confianza en aquel que dijo, como dijera David, mira, yo fui joven, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan. Es a pesar de que estés enfermo, de que estés pasando problemas, saber que hay uno que prometió que él hará cielo nuevo, tierra nueva. Porque el no tener esperanza, Ana y amigos que nos sintonizan, es uno de los problemas los cuales nos quita la paz. Ver hacia adelante y saber que, cónchale, ¿qué será de mis hijos cuando yo me muera? ¿Qué será de mis hijas? Cónchale, ¿qué será de mi familia? ¿Qué será de este mundo? ¿Qué será de mí? Pero tú saber que hay una esperanza aún más allá de la muerte, eso trae paz. Tú saber que tus hijos están en las manos de Dios, que hay un Dios que los ama más que tú, aunque tú fallezcas hoy o mañana. Entonces eso te trae paz, te trae confort al alma. Recuérdense que estamos hablando de paz Interior. interior, una paz la cual el mundo no ofrece. Amén. Por eso también cuando confesamos nuestros pecados, en el capítulo anterior estuvimos viendo ejemplos, o creo que fue no recuerdo, sé que fue en el capítulo 3. Nos dieron varios ejemplos de personas que aparentemente se arrepintieron de sus hechos, mas sin embargo vimos cómo realmente sus hechos no demostraron un arrepentimiento verdadero. Cuando nosotros nos arrepentimos, de la única forma que podemos decir que estamos arrepentidos es no volver a cometer la misma falta. Ese es un arrepentimiento verdadero. Si nosotros vamos ante Dios y le pedimos, Señor, ayúdanos a cambiar por esta específica razón, yo debo de tratar, bueno, y con ayuda del Espíritu Santo, de ya no volver a hacer eso, porque eso no, si vuelvo a hacer, entonces no hay un arrepentimiento verdadero, porque entonces continúo y no puedo vivir queriendo decir que me siento mal de lo que estoy haciendo si lo continúo haciendo a diario. Ahora, ¿cómo puedo hacer? Porque yo no puedo, ya he tratado muchas veces y no puedo dejar de tener malos pensamientos, no puedo dejar de ver algún show en la televisión. ¿Cómo puede? Solamente por medio de Cristo Jesús y yendo a Él y llenándose de Él diariamente. Recordémonos de lo que nosotros pensamos o hacemos durante el día,
De eso entonces se convierte en nuestro día. Si usted vamos a decir que antes de dormirse, usted se puso a ver televisión y de repente vio una movie de terror, mientras usted esté acostado, lo que a usted le van a venir son esos pensamientos de la movie que estaba viendo. Si quizás después se levanta o durante la noche usted ni va a querer ni siquiera ir al baño. ¿Por qué? Porque se acostó con unos viendo cosas que le ocasionaron miedo. Si nosotros queremos tener la verdadera paz, si nosotros queremos que Dios nos ayude a quitar nuestras debilidades, debemos de ir a Él, estudiar su palabra y estar en comunión con Él todo el tiempo. Entonces, cuando ya venga la tentación, cuando yo tenga una tentación donde deban mentir, el Señor me confortará y me ayudará para que en vez de mentir, diga la verdad. Y cada una de nuestras faltas, si son tener malos pensamientos, cuando venga ese mal pensamiento, el Espíritu Santo me dirá, no mires para allá. Y entonces ya uno, bueno, volteo para la izquierda, no veo para la derecha, volteo para la izquierda. Cristo Jesús puede hacer eso. Si nuestras fuerzas si se acabaron nuestras fuerzas, Él nos puede dar la fuerza necesaria para abandonar ese pecado que nos quita la paz. Es decir, Ana, que Dios nos da como tip, enseñanzas de qué cosas son las que nos quitan la paz. A mí me encanta Dios y me encanta la manera como Dios trata los problemas, y en especial el problema que estamos tratando hoy, o el tema que estamos tratando. Porque, mire, para entender cómo Dios trata el problema del ser humano, no podemos hacerlo sin estudiar, sin analizar a la persona de Jesús. Si usted quiere saber cómo Dios trata al pecador, tiene que verlo en la persona de Jesús. Ahora dice aquí una parte, voy a leerla para que entendamos esto un poquito mejor. La confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada de un arrepentimiento sincero y de una reforma. Reforma es cambiar, ¿verdad?, los hábitos de pensamientos y las acciones que hacemos. Tiene que haber un cambio, tienen que haber cambios decididos, saludan, Gracias. En la vida. Es decir, tienen que haber cambios decididos. Pero entonces, aquí viene el punto interesante. Pero una persona habituada a hacer lo malo, que no sabe lo que es incorrecto, lo que es correcto, pero que entiende que no está en paz, que su boca le trae problemas con su compañero de trabajo, que su manera de tratar a la esposa le trae hay conflictos en el hogar. Entonces, ¿cómo puede? Entonces, ahí es donde viene la parte que Dios dice en Isaías, lo que vemos. Mira la primera parte, Isaías 1, dice: lavaos, limpiaos, apartad la vista de vuestras obras malvadas. Dejad de hacer el mal, pero aquí viene la parte que a mí me llama la atención. Aprended a hacerlo bien. Es decir, que Dios no simplemente viene a decir, no deja de hacer esto, sino que nos viene a enseñar qué es lo correcto. Y vuelve a decir, buscad justicia y reprended al opresor, abogad por los huérfanos y defender a la viuda. Entonces, en Jesús, nosotros aprendemos qué es lo correcto. Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve, habla con él, ponte de acuerdo. Jesús dijo, orad por vuestros enemigos. Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer. Si esos tips que tú hablabas ahora mismo, son eso que encontramos, esas enseñanzas. Si no las llevamos a la práctica, si no aprendemos, estando habituados a hacer lo contrario, no vamos a tener paz nunca. Y es lo que Dios quiere enseñarnos, que hay una manera correcta de estar en paz, y hay hábitos, hay actitudes, hay emociones, hay situaciones que nosotros mismos nos acarreamos, las cuales nos quitan la paz. Entonces, sí, el arrepentimiento es producido por el Espíritu Santo. Sí, el arrepentimiento Dios no lo reclama, tienes que arrepentirte, sino que te motiva a hacerlo y te muestra por qué razón. Entonces, la paz también tiene que ver con estar en paz con Dios y en paz con tu prójimo, pero para permanecer en esa paz hay que llevarse los consejos. Uh-huh. Ahora que tú mencionas eso, quizás alguien se puede preguntar, ¿dónde están esos tips? ¿Dónde uno puede aprender esos lindos consejos? Y todo empieza en el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo 5. Yo no lo voy a leer en este momento, pero sí me gustaría que usted pueda anotar. Y le voy a decir,
hasta el 7. So puede leer Mateo 5, 6 y 7. Son unos versículos maravillosos que si usted quiere leerlos diariamente o leerlos cada semana, va a ser de gran bendición para su vida. Créame que lo fue para mí y son los consejos que Dios nos da para vivir una vida llena de paz. Son unos consejos maravillosos, así que recuerde Mateo 5, 6 y 7. Amén. Otra parte muy interesante es que el apóstol Pablo, hablando del arrepentimiento, dijo que ha producido por una tristeza que viene de Dios. Y es la parte que hemos venido hablando del capítulo anterior. Que a menos, dice, que uno se rinda ante el poder convincente del Espíritu Santo, el pecador permanecerá parcialmente ciego de su pecado. Recuerde que Dios es luz. Y lo vemos con algo así que podemos nosotros notar. Yo puedo tener la cara sucia y si estoy solo, no puedo darme cuenta. Pero si voy a un espejo, ahí te vas a dar me doy cuenta si hay luz. Exacto. Entonces, el espejo, Jesús, la vida de Jesús, Él es la imagen del Dios viviente. Y Él es la luz. Y la palabra es lámpara a mis pies, tu palabra. Entonces, del mismo modo, con la palabra, yo tengo que verla, pero en Jesús. Si yo agarro la palabra solo, no voy a verla correctamente. Yo tengo que la palabra verla en Jesús. Cómo Jesús emplea la palabra, cómo Jesús usa al hablar de los enemigos, cómo Jesús trata al prójimo. Porque el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. El que ve el comportamiento de Jesús ve el comportamiento del Padre. La expresión del carácter de Dios es Jesús. Por eso en Hebreo dice que Dios, habiendo hablado a través de los profetas, en los últimos tiempos se manifestó a través de su Hijo. Es decir, la expresión perfecta del carácter de Dios es Jesucristo. Por eso todos debemos nosotros verlo en Él. Amén. Y si nos damos cuenta, la Biblia entera, todo es basado en Jesús. Podemos leer el Antiguo Testamento, nos habla de Jesús. El Nuevo Testamento es de Jesús. La Biblia completa siempre nos exaltará a Jesús. En cualquier historia usted siempre puede ver en qué está relacionado Jesús. Así que nunca va a encontrar ninguna historia donde Jesús no esté. Porque al final la Biblia se trata de Jesús. A veces también, Ana, otra parte muy importante es que lo que trae paz es el arrepentimiento. Pero hay otra parte que nosotros a veces creemos que es arrepentimiento y ese remordimiento. Entonces, Judas sintió remordimiento por lo que había hecho, pero no se arrepintió. Y por el remordimiento que tenía, entonces fue y se ahorcó, pero no se arrepintió. Entonces, muchas veces nosotros actuamos por un remordimiento, pero no porque nos arrepentimos. Recuérdese que arrepentirse, más que dejar de hacer algo, es sentir asco, sentir dolor, sentir que el pecado es algo que perjudica al ser humano, que me perjudica a mí, que perjudica mi relación con Dios, que perjudica la relación con mi prójimo. Es decir, que el arrepentimiento no es algo egoísta. Yo estoy buscando lo mío propio. Y que el arrepentimiento no tiene que ver nada con el orgullo. El arrepentimiento tiene que ver con humildad, con humillarnos. Y humillarse es reconocer, bajarse a la posición. Y mire, hay una diferencia entre humillarse y la humillación de Jesús. Jesús se humilló a lo sumo, vino a la condición de nosotros. Pero el humillarnos nosotros es reconocer lo que verdaderamente somos, pecadores. Exacto. Es algo sencillo, pero en nosotros está siempre esa raíz de orgullo. Y el orgullo es el peor problema que tenemos para arrepentirnos, porque el problema del orgullo es que no reconoce los errores, los defectos, siempre está buscando un culpable. Es el sistema, es el gobierno, es mi jefe, es la esposa, y por ahí entonces, como quien dice, hasta eso se ve hasta en el mundo cristiano. Es culpa del pastor, es culpa de los ancianos, es culpa de los líderes, es culpa. Si usted se arrepintió y está en paz con Dios, está en paz con su prójimo, no está buscando culpable.
usted lo que está humillándose. Y si es culpa si el prójimo hizo algo, usted lo que va a hacer es lo que hizo Daniel y lo que hizo Nehemías, orar por ellos, amarlo, buscarlo, tratarlo, solucionar ese problema, porque el arrepentimiento, Ana, tiene algo particular. Y es cuando nosotros nos humillamos y nos arrepentimos, sentimos paz. Y esa paz nos lleva a ser ahora reconciliadores. Eso se extiende. Cuando no estamos en paz, entonces el que está mal, lo empezamos a criticar y comenzamos a hablar. Pero cuando tú entiendes que alguien está mal, ahora vas a mediar, vas a orar por esa persona, vas a buscar que esa persona Amén. tenga esa paz que Cristo trajo a tu corazón. Así que si no estamos haciendo eso, si estamos buscando excusas, culpando, no tenemos la paz de Dios. Porque la paz de Dios ahora nos hace entes que buscan la paz entre el pecador y Dios. Y a nosotros como seres humanos se nos hace tan fácil siempre excusarnos. Yo llego tarde a un lugar, digo que fue culpa del semáforo, encontré muchos semáforos rojos y llegué tarde al lugar, o fue culpa de los niños que no se alistaron rápido, y siempre tratamos de excusarnos en cualquier persona, porque se nos hace tan difícil reconocer nuestra falta. Simplemente si yo llegué tarde al lugar fue porque yo no tomé una hora antes para poder salir a donde yo iba. Porque si yo sé que me toca una hora, no puedo salir media hora. Cuando sé que es un camino de una hora. Y lo digo yo mucho por mí, porque se me hace a veces difícil llegar a tiempo a tal lugar. Pero jamás puedo decir fue culpa de los semáforos. No, fue culpa mía porque yo decidí salir tarde al lugar de destino. Adán y Eva, cuando el pecado entró, se les hizo también muy difícil reconocer su falta. Se les hizo difícil a Adán decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. He escuchado la voz de Eva y he comido el fruto que tú mandaste que no comiéramos. Perdóname porque yo no debí de hacerlo. O perdóname porque lo hice. Mas sin embargo, Adán se excusó diciendo que fue la culpa de la mujer. Y luego entonces ahora si ya va Dios con Eva, en vez también de decir, Señor, yo pequé, yo fui, vi ese árbol, saboreé ese fruto, hablé con la serpiente y luego decidí tomar el fruto y lo comí. Yo lo pensé, lo disfruté, fue mi pecado, no. Entonces ahora Eva le dice, fue culpa de la serpiente. Entonces, si Dios es el creador de todo, entonces al final, ¿quién era el culpable? Dios, porque Dios había creado a la serpiente y luego entonces Dios es culpable porque Él que creó a Eva y entonces terminaba siendo culpable porque Él había creado a Adán. Me llega algo que alguna vez presencié y es de una persona orgullosa que le estaban ofreciendo comer arenque con plátano y aguacate, pero a manera de campo, así como usted comenta, por el orgullo. No, yo no como eso, porque como que se siente desprestigiada la persona cuando arenque. Entonces, pero esa misma persona encontró ese arenque y esos platanitos solo, estando solo, nadie lo veía y se lo estaba comiendo con mucho gusto. A veces nosotros queremos hacer la cosa así como disfrutar el perdón pero en oculto, para no humillarnos y reconocer que somos pecadores. Entonces el apóstol Pablo fue todo lo contrario. El apóstol Pablo reconoció, mira, yo era perseguidor de la iglesia, yo daba mi voto cuando había que matar, es decir, reconoce, no se tapa. Yo tengo hambre, yo como, sí, a mí me gusta. Es decir, que no haya orgullo. Sí, yo soy pecador, republicano. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. El apóstol Pablo dice que Jesús vino a salvar a los pecadores, lo cual era el primero, reconoce como Amén. pecador. Él anda predicando a un Jesús que lo perdonó. A veces nosotros como cristianos andamos predicando a un Dios que perdona, que es muy diferente a un Dios que me perdonó. Que me perdonó. Es decir, a un Dios que te está ofreciendo a ti. A mí no. A mí no, y ese yo me lo gané. El puesto que yo tengo me lo gané, porque yo soy así. Y era el caso de Nicodemo, que estaba jugando a ser religioso, pero no era cristiano. Puede ser tu caso, puede ser mi caso, querido hermano, querido amigo, que estemos jugando a la religión,
creyendo que porque yo soy adventista de muchos años, de que porque yo soy evangélico de muchos años, de que porque yo nací católico, soy católico, de que porque yo leo la Biblia, de que porque yo diezmo y ofrendo, yo merezco el perdón. Y no reconoces que tú y yo, como el drogadicto, como el vendedor de droga, como el asesino, tú y yo cojeamos de algún lado y fuimos perdonados, redimidos, rescatados, comprados por precio, que también nosotros estamos al mismo nivel, pecadores que por la gracia de Dios hemos recibido el arrepentimiento y que ahora debemos buscar a los demás para que lo reciban. Es decir, mucho cuidado con jugar a la religión y no vivir un cristianismo que ha causado un efecto de yo reconocer mi condición, saber que hay un Dios que me perdonó, un Dios que te perdona, un Dios que te ama. ¿Por qué digo esto, Ana? Porque muchas veces nosotros hacemos el perdón de Dios algo exclusivo, la gracia de Dios algo exclusiva, el amor de Dios algo exclusivo, como que es para mí. Y si es para mí, no es para ti. Y como no es para ti, yo no te perdono porque tú no lo mereces. Yo sí lo merezco. Entonces, mucho cuidado con esa parte, porque lo que hemos conocido a Dios, si no lo reflejamos en nuestra manera de vivir, averigüemos bien a qué Dios hemos conocido, porque no es el Dios el que Jesús vino a manifestar, aquel que en la cruz dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Así como, y también vemos también cómo Jesús, aparte de estar en la cruz y pedir por nuestros pecados, antes de morir, él nos dio el ejemplo de que para él veía que para todos había salvación. Para él no decía solamente el rico, solamente el fariseo, porque supuestamente sabían la ley, sino que al contrario, él iba con el leproso, al que nadie quería, y decía, no, ese leproso merece morir allá solo, porque para que no nos contagie aquí a nosotros. No, Jesús fue, lo abrazó, lo sanó, fue donde ese ciego, ese paralítico que estaba ahí tirado y nadie lo miraba. Quizás uno que otro venía y le tiraba una moneda. De lo contrario, el pobre estaba ahí abandonado, mas sin embargo, Jesús puso sus ojos en esa persona porque sabía que para él había salvación. Y es más, a veces esos corazones son los que más están gritando y anhelando salvación y desean escuchar a Jesús, y cuando Jesús los llama automáticamente están ahí dispuestos a oír su voz y a ser transformados. Así que si en este momento quizás nos sentimos de que no hay perdón para mí, de que jamás voy a poder obtener la paz interior, hay esperanza. Jesús buscó a un paralítico, Jesús buscó a una prostituta, Jesús buscó a un enfermo que contagiaba, y hoy Él está dispuesto a buscarnos a nosotros y nos dice, para ti hay salvación también. Yo he venido hoy a decirte que hay salvación y vida eterna para ti. Sin importar tu pecado, sin importar cuál es tu carga, hay perdón para tus pecados, hay solución y sobre todo hay una vida eterna. Qué maravilloso es Dios que nos da ese mensaje de esperanza a cada uno de nosotros. Por eso, hoy no es un momento de tener tensión ni estrés, al contrario, es un momento donde debemos de confesar nuestros pecados, porque Dios hoy está dispuesto a perdonarnos. El último mensaje que quiero dejar en tu corazón en esta noche es, si has buscado la paz en las riquezas, en el placer, si has probado diferentes cosas y no has encontrado la paz, dale una oportunidad a Jesús. Busca la paz en aquel que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estamos hablando de una paz, es una reconciliación con Dios. Cuando nos arrepentimos, reconocemos nuestra condición, en Cristo Jesús hay solución. La reconciliación viene porque Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos, se presenta como sacrificio a nuestro favor. Es decir, que nosotros no tenemos que hacer o ofrecerle a Dios o darle a Dios nada a cambio para que nos perdone. Él dio, ofreció el perdón en Jesús. Aceptemos a Jesús y vivamos en paz desde hoy en adelante. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido un placer estar con ustedes en esta noche. Recuerde que tenemos una cita el próximo viernes con el capítulo 5, Ana, la consagración. Así que te invitamos a que estés con nosotros, y si tienes pedido de oración también puedes escribirnos al Facebook de Mensajes de Vida.
Así que, Ana, nos despedimos en esta noche. ¿Qué te parece si oras por esos amigos que nos están escuchando? Amén. Así que donde quiera se encuentre, le pido que inclinemos el rostro para orar. Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque en esta noche, por medio de tu palabra, hemos sabido que hay esperanza para nosotros. Señor, en el caminar de esta vida hemos cometido tantas faltas. En cada uno de nosotros, Señor, hay cargas que nos están alejando de ti. Señor, en cada uno de nosotros hay cosas, Señor, en las cuales creemos que no podremos vencerlas jamás. Pero hoy te agradecemos, Señor, porque gracias a tu Hijo amado hay esperanza para nosotros hoy. Hoy, Señor, pudimos ver cómo llegar a tener esa paz que solamente tú la das. El mundo, Señor, nos puede ofrecer muchas cosas, pero jamás podrá llenar nuestro corazón de amor y paz. Por eso te pedimos, Señor, que hoy sea tu Espíritu Santo visitándonos, llegando a nuestras vidas y perdonar cada una de nuestras faltas y trayendo esa paz, Señor, que para estos tiempos ha sido tan difícil de llevar. Permite, Señor, que cada uno, aún en situaciones difíciles, podamos estar en paz. Que, Señor, cuando vengan pruebas y dificultades, sea el momento, Señor, donde nuestra fe pueda aumentar y que tengamos la seguridad, Señor, de que tú estás en el control de todo, por lo cual, Señor, no tenemos que afligirnos por nada. Bendice a cada uno de los que estuvieron con nosotros en esta noche y bendice, Señor, a los que estarán viendo en este mensaje. No sabemos, Señor, si quizás será en un día, en un mes o en un año, pero te pedimos que en el momento que lo veas, tú puedas traer paz a su vida. Que en el momento, Señor, que cada uno escuche tu palabra, pueda saber, Señor, que en ti hay solución y vida eterna. Quédate con nosotros en esta noche. Permite que cada día, Señor, podamos continuar buscándote, que cada día, Señor, podamos seguir conectados hacia el trono de tu gracia. Son favores, Señor, que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta aquí tu programa Mensaje de Vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un resto de noche feliz. Nos vemos en la próxima entrega. Amén. Bendiciones.